Cordial saludo para los estudiantes del Diplomado en Gestión de Proyectos de Asociaciones Público-Privadas para el Desarrollo de la Orinoquía. En esta ocasión voy a disertar con ustedes el segundo tema del módulo 2. Quise dividir el tema en dos con una razón específica, y es que en los proyectos de asociaciones público-privadas se requiere que el formulador comprenda muy bien lo que es la identificación, la tipificación y la estimación de los riesgos para poderlos asignar a quien está mejor preparado para gestionarlos, con el objetivo de hacer la comparación, que efectivamente se llama comparador público-privado, o la estrategia econométrica se llama valor por dinero, para saber si es más conveniente hacer un esquema de asociación público-privada o una obra tradicional. Eso lo vamos a ver en el módulo 4, entonces este es como un abrebocas de lo que vamos a ver en el módulo 4, y por eso dividí el tema en dos. Entonces, los antecedentes de la identificación, tipificación y asignación de riesgos vienen desde la Ley 1150 del 2007 en su artículo 4, que ordena, a partir de la promulgación de esa ley, que los profesionales que elaboran licitaciones, documentos de licitaciones públicas y pliegos de condiciones comiencen a analizar qué riesgos se pueden presentar durante la ejecución del contrato. ¿Para qué? Para impedir que se comprometa el desequilibrio económico en el contrato. Antes de esta ley ocurrían eventos imprevistos que no necesariamente eran responsabilidad del contratante, perdón, del contratista, no del contratante, sino del contratista, y eso desequilibraba el equilibrio, valga la redundancia, el equilibrio económico. Por lo tanto, se comenzaban a presentar problemas y las obras no eran concluidas. A partir de la promulgación de esta ley, se ordena que en absolutamente todos los procesos de contratación estatal se identifiquen, se tipifiquen y se asignen los riesgos para evitar, entre otras cosas, controversias en la ejecución de los contratos estatales. Segundo, determinar quién se encuentra en mejores condiciones de gestión del riesgo, porque habían riesgos que los particulares o las entidades privadas, las entidades contratistas, querían endilgarle a la entidad pública cuando la responsabilidad era de ellos. Y, como ya se dijo, evitan el desequilibrio financiero del proyecto. ¿Qué componentes deben tener los riesgos contractuales según lo que dice el artículo 4 de la Ley 1150 del 2007? Dicen que hay riesgos previsibles. ¿Cuáles son los riesgos previsibles? Los que se pueden identificar y cuantificar en situaciones normales. Por ejemplo, en la región de la Orinoquía, que es con alta probabilidad de, en la época de lluvia, tener muchas lluvias, entonces un riesgo previsible es que se atrasen las actividades del contrato por cuestiones atmosféricas. Hay riesgos cubiertos bajo el régimen de garantías, entonces donde se deben solicitar las pólizas de cumplimiento. Un ejemplo pueril es, por ejemplo, cuando yo contrato la entrega de refrigerios, y entonces le tengo que exigir, no le puedo, le tengo que exigir al contratista que saque una póliza, porque en caso de que se dañe el refrigerio y se presenten intoxicaciones, pues la póliza va a correr con esos riesgos. Riesgos imprevisibles. Cuando la ocurrencia, como su nombre lo indica, no es previsible, o hay una situación preexistente que es desconocida tanto para la entidad contratante como para el contratista, y que por desconocida, cuando sale a la luz, perjudica el contrato, o cuando el impacto por la ocurrencia del riesgo es mayor que el que se previó. Un ejemplo, lo que ocurrió con la pandemia. ¿Sí? ¿Quién iba a decir que teníamos que decretar una cuarentena para cuidarnos socialmente? Eso atrasó, impidió entregar los resultados en los tiempos pactados. Hay riesgos que derivan en una obligación contingente, ¿sí? Cuando en la presentación del riesgo,
este impacto conlleva una obligación de un reconocimiento monetario por su ocurrencia. Esto de las obligaciones contingentes en este momento vienen a mi mente, por ejemplo, el riesgo que tienen las APP cuando requieren trasladar usuarios a lo largo de la vía, y entonces esa gestión es demorada porque los usuarios contratan abogados leguleyos que lo único que hacen es atrasar y atrasar el evento. Y los riesgos generados por malas prácticas sí deben estar en responsabilidad del contratista. ¿Qué tipos de riesgos hay? Y aquí quiero hacer un alto en el camino porque a mí me da realmente tristeza cuando evalúo proyectos, especialmente de la Orinoquía. Excúsenme lo descarnado de la expresión, pero aquí no se trata de tener un comité de aplausos, estamos formando una masa crítica donde en proyectos formulados bajo la metodología general ajustada, los profesionales escriben un riesgo. Y escriben un riesgo porque si no la metodología no los deja pasar. Y absolutamente todos los proyectos tienen, cuando mínimo, estos riesgos que les voy a listar en este momento. Riesgos económicos, riesgos sociales, riesgos operacionales, riesgos financieros, riesgos regulatorios, riesgos naturales, riesgos ambientales y riesgos tecnológicos. No se requiere que en absolutamente todos los contratos estén todos los riesgos, pero sí debemos ser un poco más responsables como entidades públicas y como formuladores de proyectos de entender que normalmente se pueden presentar más de un riesgo en cualquier ejecución contractual. Riesgos económicos, los que tienen que ver con el mercado, variaciones bruscas en el mercado, variaciones bruscas de precios, desabastecimiento, por ejemplo, lo que pensábamos que iba a ocurrir en la pandemia, cambios en la moneda, algunas acciones de especulación, sociales o políticos, los que vienen entrelazados con las políticas gubernamentales cuando no les gusta a las personas, las condiciones sociales de la región, la relación entre el gobierno y la población, que a veces no es muy buena, riesgos operacionales asociados a la operatividad tanto de equipos, de maquinaria como de personal, aumento imprevisto en los costos de operación por cualquier cosa. Por ejemplo, en este momento, si la materia prima está asociada al dólar, a las divisas extranjeras, seguramente se presentó un desequilibrio del contrato, procesos inadecuados en la operación, cambios en la tecnología, capacitación del capital humano, riesgos financieros, una baja imprevista de la liquidez. Eso ocurrió en los bancos. Imagínense la cantidad de gente que en este momento no tiene para pagar las cuotas de los préstamos, cambios en las condiciones financieras, riesgos regulatorios cuando hay cambio abrupto en la reglamentación. Por ahí leí hace poco que se está legislando en el Congreso de la República para regular los precios de los peajes y adoptar la normatividad internacional que exige que entre peaje y peaje deben haber mínimo 100 kilómetros de vía. Entonces, si eso se llega a dar a la luz, los peajes Bogotá-Villavicencio, que son los más caros del mundo y que en 86 kilómetros de vía hay 3 peajes, pues va a presentarse un desequilibrio del contrato para la concesionaria que está haciendo la doble calzada. Riesgos naturales, eventos causados por la naturaleza, ambientales, obligaciones que tienen que adquirir la entidad contratista por licencia o por planes de manejo ambiental, y riesgos tecnológicos, fallos en las comunicaciones u obsolescencia de la tecnología. En este punto hay que entrar a analizar qué entidad está mejor preparada para gestionarla, la entidad pública o la entidad privada. Y si está mejor preparada para gestionar los riesgos de la entidad pública, entonces se los tengo que asignar a ellos. Entonces, esta es una tablita muy sencilla, comenzó a utilizarse a partir del 2011 según un COMPES, el COMPES 3714, que gestionamos los recursos, identificamos, no gestionamos, identificamos los riesgos a partir de 2 hitos, probabilidad de ocurrencia e impacto en caso de que ocurra. Entonces, hay probabilidad de ocurrencia alta, media, baja, baja, e impacto alto, medio bajo y bajo. ¿Qué tiene que hacer el formulador del proyecto? Identificar el riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, y mediante una acción, ojo, porque no es que meten la mano en el sombrero y mágicamente sacan un conejo, no, mediante una acción
econométrica definida, determinar tanto el riesgo, la probabilidad de ocurrencia como el impacto en caso de que ocurra. Es decir, esta tabla hay que hacerla sustentada técnicamente, pero es tan sencillo como escribir el riesgo, identificar el riesgo y tipificarlo en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto. Entonces, aquí en las siguientes 2 diapositivas les voy a explicar rápidamente cómo se identifica cuando es probabilidad de ocurrencia alta, media baja y baja. La probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta cuando en la generalidad de los contratos que se ejecutaron con objetos similares, el resultado de la ocurrencia del riesgo, en los contratos ejecutados con anterioridad fue permanente la ocurrencia de ese riesgo. Entonces yo lo tipifico como un riesgo alto. O cuando la naturaleza del riesgo se pueda prever la inminencia de que ocurra, ¿sí? Segundo, no sé si estoy enredado, o sea, primero, ¿qué tanta ocurrencia del evento se presentó en contratos anteriores? Y segundo, es muy probable que ocurra. Ahí yo le doy una calificación de alta. La probabilidad de ocurrencia del riesgo es media alta si es típica la ocurrencia del riesgo en la ejecución de contratos similares o cuando de la naturaleza del riesgo se pueda prever que ocurrirá usualmente. Entonces disminuye, ¿sí? Analicé el riesgo, analicé contratos anteriores, fue muy asidua su presentación, en esta no es tan asidua, pero sí se presenta y yo conceptúo que usualmente puede llegar a ocurrir. Media baja, la probabilidad de ocurrencia del riesgo es media baja si es atípica la ocurrencia del riesgo, o sea, no ocurre con frecuencia o cuando la ocurrencia se pueda prever que es inusual, no es muy usual. Por ejemplo, llevábamos más de 100 años sin una pandemia, entonces no podemos decir que la ocurrencia de una pandemia es un evento usual en los contratos. Es baja si la probabilidad de ocurrencia del riesgo se presenta en pocos contratos con objetos similares o cuando el resultado de la ocurrencia del riesgo se puede prever que se presentará remotamente, que no es muy usual. Algo similar ocurre en la descripción de la clasificación del riesgo por impacto. Aquí ya comenzamos a listar más o menos si se presenta el riesgo, qué tanto va a aumentar los costos de implementación o los costos de operación, los CAPEX o los OPEX, qué tanto van a incrementarse. Es alto cuando hay un incremento de 30 o más por ciento, es medio alto cuando hay un incremento entre el 15 y el 30%, es medio bajo cuando el incremento es del 5, entre el 5 y el 15, y es bajo cuando no representan, o sea, entre el 0 y el 5%. Que aumente el valor del contrato o el valor de la actividad, etcétera, etcétera. Entonces, el impacto se mide en unidades monetarias, en unidades de tiempo, etcétera, etcétera. La probabilidad de impacto se mide de acuerdo a historia, el know-how de contratos anteriores o probabilidad de ocurrencia. Criterios para la asignación. Entonces debemos distribuir los riesgos tanto en el actor público como en el actor privado, teniendo en cuenta la idoneidad de cada una de las partes para gestionarlos, para controlarlos o para administrarlos. ¿Buscando qué? Pues buscando efectivamente mitigar la ocurrencia del riesgo en caso de que pase. Entonces, normalmente, no es palabra de Dios, pero normalmente a quién hay que asignarle los riesgos. Riesgos económicos, con información suficiente y las condiciones necesarias, se recomienda trasladar el riesgo económico al contratista debido a su experticia en el manejo de este tipo de riesgos. Si es una empresa que se dedica a la construcción de carreteras y el riesgo es operacional, pues sería pueril, sería ilógico que lo asumiera el ente privado. Riesgos sociales o políticos, se recomienda que la entidad contratante, es decir, la entidad pública, los asuma, pues cuenta con mejores posibilidades de administración. La alcaldía puede llamar a la policía, la alcaldía puede sacar una regulación, el ente privado no. Riesgos operacionales, se recomienda que se transfieran al contratista, quien cuenta con más experiencia en la determinación de las variables asociadas al monto de la inversión. Bajo situaciones complejas, las entidades estatales podrían otorgar garantías parciales que cubran sobre costos esenciales. Cuando la obra es extremadamente compleja, por ejemplo, lo que ocurre aquí con la cordillera oriental, que dicen que es demasiado joven, que apenas tiene 5 millones de años y que por eso se cayó el puente de Chirajara.
tendríamos que esperar otros 5 millones de años para que no se cayera, pero ocurre, ¿no? En proyectos complejos. Los riesgos financieros se recomienda que se trasladen al contratista bajo la premisa que su alta experiencia en la consecución y estructuración de los recursos necesarios. Regulatorios, en la entidad contratante. Riesgos de la naturaleza, la entidad contratista. En algunas ocasiones esos riesgos de la naturaleza son compartidos. Riesgos ambientales, se sugiere que el contratista asuma los costos implícitos en el cumplimiento de las obligaciones y modificaciones de las licencias ambientales antes del cierre de la ejecución. En caso contrario, si no se cuenta con una licencia ambiental debidamente ejecutada, los riesgos debe asumirlos la entidad territorial. Riesgos tecnológicos trasladados al contratista debido a la experticia en el objeto contractual. Hay que entender muy bien estas definiciones para poder hacer una asignación de riesgos oportuna. ¿Qué es evitar el riesgo? ¿Qué es prevenirlo? ¿Qué es transferirlo? ¿Qué es retenerlo? ¿Y qué es mitigarlo? Evitar el riesgo. Primero, eliminar el riesgo o eludirlo. A mí no me termina de convencer aquello de eliminar el riesgo. Con el solo hecho de estar vivos, seguramente muchas personas en el mundo hoy no van a llegar por la noche. Entonces, el solo hecho de vivir es un riesgo. Eliminar el riesgo, por ejemplo, yo que tengo un curso de seguridad que hice en la Fuerza Aérea, entonces el riesgo de volar es permanente. Cada vez que un piloto despega su aeronave del suelo, pues entra en riesgo. Entonces, la mejor manera de eliminar el riesgo, no volemos. ¿Sí? Por eso yo tengo ruidos, pero técnicamente las asociaciones público-privadas, los documentos dicen que si se puede eliminar el riesgo hay que eliminarlo. Yo prefiero hablar de gestionar el riesgo, pero bueno. Prevenirlo corresponde a reducir su probabilidad de ocurrencia. Transferirlo es asignarlo al asociado privado o al asociado público, viendo quién es el más eficiente para manejarlo. Retenerlo son los riesgos que no transfiere la entidad contratante, y mitigarlo consiste en tomar medidas que amortiguen el impacto en caso de que ocurra. Entonces, aquí pues no les voy a leer la diapositiva, está profusa en letras, tengo un error ahí, pero se las dejo para que ustedes la lean. Es un ejemplo que está en este momento construyéndose 50.000 o 60.000 aulas en los municipios de Barranquilla, Cartagena, Medellín, Antioquia, Soacha e Ibagué, y cómo se hizo la asignación de riesgos de este proyecto específicamente. El riesgo predial se le asignó al público, el riesgo social se repartió entre el público y el privado, el riesgo financiero al privado, el riesgo en diseño y construcción al privado, la operación y mantenimiento al privado, el riesgo regulatorio al público y la fuerza mayor al público. No les voy a leer ni el tipo de riesgo que es esta columna ni el efecto para que ustedes lo hagan, por eso yo siempre subo las diapositivas en el aula virtual, pero es un buen ejemplo de asignación de riesgos en proyectos de APP. Ya para terminar, des en cuenta cómo se puede gestionar un proyecto de APP cuando la iniciativa es eminentemente privada. Es decir, en este momento, si hubiera una masa crítica en Colombia y en la Orinoquía, formada en proyectos de asociaciones público-privadas, debería haber una cola de entidades privadas solicitándole a los mandatarios las acciones para prestar servicios públicos a través de su gestión. Pero como no conocemos, pues sencillamente los mandatarios tienen muy buenas ideas, tienen muy buenas intenciones, pero cada día las necesidades son más grandes y los recursos son más escasos. Entonces, ¿cómo se gestiona una iniciativa de APP desde el punto de vista privado? El privado, él tiene una idea, radica la propuesta. El ente público la valora preliminarmente. Si la aprueba, le dice al ente privado, a mí me interesa, haga el estudio de factibilidad. La primera presentación es el estudio de prefactibilidad, los estudios de diseños de manera somera, las 5 justificaciones, los 5 criterios de aprobación que vimos con la doctora Camila. Entonces, si se aprueba, le dice la entidad pública, la entidad privada, listo, haga el estudio de factibilidad. La entidad pública presenta la propuesta, la entidad privada hace la valoración final. Si la propuesta es aprobada, la entidad pública prepara, conjunto con la entidad privada, los pliegos de la licitación,
anuncia la licitación y la entidad privada se prepara para licitar con otras ofertas. Este es el camino. Entonces, démonos cuenta que no necesitan los mandatarios tener afugias financieras para desarrollar ciertos proyectos estratégicos. Lo único que tienen que buscar son actores privados que puedan desarrollar esas iniciativas. Entonces, las etapas de estructuración en proyectos de iniciativa privada, básicamente lo que llevamos hasta este momento, la etapa de prefactibilidad. El originador privado presenta una versión preliminar del proyecto a considerar a la entidad pública competente para que ésta evalúe los criterios de prefactibilidad como el interés público, la estructuración final de la propuesta y el nivel de competencia en cuanto a proyectos ya estructurados o en operación. Esto se debe hacer con énfasis en la coordinación entre entidades privadas y planeación sectorial. Después de que es aprobada, después de que el alcalde o el gobernador dice, sí, me interesa la propuesta, la entidad privada hace los estudios de factibilidad. Una vez recibido el concepto favorable de la entidad pública, los estudios de factibilidad deben presentarse en condiciones similares a los de una iniciativa pública. Yo no diría similares. A mí no me gusta eufemismos en el hablar. Exactamente igual que si fuera una iniciativa pública. Los estudios detallados de esta etapa se presentarán nuevamente a la entidad pública sustentados por documentos que acrediten la capacidad técnica de la entidad privada, la capacidad financiera y la experiencia en inversión y estructuración de proyectos. Si la iniciativa es viable, la entidad pública le informará al originador privado las condiciones de aceptación del proyecto y si es rechazada, la entidad pública tendrá la opción de adquirir estudios y diseños para poderlo contratar con otra entidad pública, obviamente haciendo el pago. Aquí no se trata de plagiar, de imponer absolutamente nada. Conclusiones de este segundo video y de los dos que estoy haciendo. A lo largo de este módulo se han visto los principales lineamientos y características de la etapa de factibilidad. Se ha resaltado la importancia de una adecuada estructuración técnica, legal y financiera, porque ya estamos hablando de la etapa de factibilidad. Se debe hacer una adecuada medición de los niveles de servicio a través de los indicadores y definición de estándares de calidad y se deben establecer los mecanismos de identificación, tipificación, estimación y asignación de riesgos bajo el esquema de APP en Colombia. ¿Qué debemos prepararnos psicológicamente para la próxima etapa o módulo 4? En este módulo se abordará los criterios de elaboración y aprobación de 3 componentes relacionados con la etapa de factibilidad. Primero, las obligaciones contingentes, es decir, las obligaciones futuras que surjan de la implementación del proyecto. Segundo, el análisis de la modalidad de ejecución del proyecto bajo el concepto de comparador público-privado o valor por dinero. Y tercero, el proceso de aprobación de estas iniciativas. Espero que hasta aquí hayamos podido generar por lo menos una inquietud en los entes públicos y en los entes privados que haciendo una buena alianza podemos generar desarrollo para el departamento de Orinoquía. Nos vemos en el módulo 4. Muchas gracias.